Jair Bolsonaro confirma que Brasil trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, renegando además al pueblo palestino y su derecho como nación. Y ya comenzamos con las informaciones. El recién elegido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dice que Israel tiene el derecho soberano a decidir cuál es su capital y confirma que trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén al-Quds. Los analistas opinan que la elección de Bolsonaro fue parte del proyecto de Donald Trump y de los israelíes. Bolsonaro tras los pasos de Trump. El presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, no ve problemas en la posibilidad de trasladar la embajada de su país en los territorios ocupados palestinos de Tel Aviv a Jerusalén al-Quds. No veo un clima pesado en mudar las embajadas en Israel, no veo ningún problema. Más temprano el político había usado su cuenta en Twitter para reafirmar su inclinación hacia Israel. Como había afirmado durante la campaña, pretendemos trasladar la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. Israel es un estado soberano y nosotros lo respetamos. El mandatario, que asumirá su cargo el 1 de enero de 2019, también cuestionó la legitimidad de la legación diplomática palestina en Brasilia. Durante su campaña electoral había aseverado que, de ser presidente, uno de sus primeros destinos en el extranjero sería Israel. Con toda certeza será el primer país. Israel será sin duda el primer país que visitaré como cristiano. El año pasado fui a Israel por 8 días. Sentí que era otro país con el que podríamos desarrollar lazos más estrechos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no pudo esconder su entusiasmo por la decisión de Bolsonaro y la calificó de histórica. Palestina ha rechazado rotundamente la medida. Denunció que la elección de un candidato de extrema derecha en Brasil es parte del proyecto del presidente estadounidense Donald Trump. Las declaraciones antipalestinas de Bolsonaro y su acercamiento al régimen israelí han sido uno de los factores que han llevado a la actual oleada de comparaciones entre el presidente electo brasileño y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue el pionero en reconocer al-Quds como la capital israelí. Varios expertos llaman a Bolsonaro como el Trump brasileño por las posturas similares que comparten las dos figuras. Saludos, bienvenido al Porqué de las Noticias. Solo horas después de la elección de Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil, ya comienzan las polémicas. Anuncia el traslado de la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Cómo podemos analizar esta decisión? Bueno, antes de todo debemos entender que Jair Bolsonaro es un político que viene de una carrera militar de la ultraderecha brasilera, fue parte de la estructura de la dictadura militar y ahora él va a implementar en el campo de la política aquello que él no logró durante la dictadura, que fue el exterminio de su oponente. Entonces, la acción a favor de Israel, de esa agenda en contra de la soberanía palestina y a decir que va a visitar Israel, inclusive Benjamin Netanyahu ya acabó de afirmar que va a visitar a Jair Bolsonaro cuando él asuma la presidencia de la República, inclusive va a la posición del país, demuestra de que Jair Bolsonaro viene a romper esa estrategia progresista, más soberana de la lucha palestina, ya que Brasil debemos no olvidar de que es miembro de los BRICS y también importante líder en términos mundiales, económicos, y que siempre ha intentado mediar esos procesos de paz, y ahora es un militar que sigue una agenda pro Estados Unidos, pro Israel, inclusive él ha hablado de comprar más armas de Israel, y no es un mal menor. Brasil es un país que tiene, por ejemplo, energía nuclear, tiene centrífugas, tecnología de enriquecimiento de uranio desarrolladas por el mismo Brasil. Entonces es un país que no solo tiene una economía muy grande, pero es un gran exportador de armas, productor, inclusive soberano en términos aeroespaciales. Entonces ya es extremadamente preocupante porque comienza ya Donald Trump a ganar aliados que ayudan a implementar esa agenda pro-israelí y que de alguna manera ha desestabilizado toda la región en el Medio Oriente, ¿no? Ahora, otro punto preocupante de la postura de Bolsonaro es que reniega el derecho legítimo del pueblo palestino a ser reconocido como una nación y además amenaza con cerrar la legación de Palestina en Brasilia. ¿Qué se esconde detrás de este mensaje? Bueno, se esconde de que las fichas geopolíticas de Donald Trump están funcionando. De alguna forma ya vemos la instalación de una
de una ultraderecha política y militar, no solo en Brasil, pero también en Europa, ¿no? Vemos la ascensión en el caso, por ejemplo, de Suecia, que ha tenido un parlamento, casi el 30% de su parlamento ha sido electo, viene de un partido neonazi, ¿sí? Gracias, Amaury, por tus valoraciones y por participar en esta emisión de Por qué las Noticias. Jair Bolsonaro confirma que Brasil trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén al Quds, renegando además al pueblo palestino y su derecho como nación.